¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar sobre la fisiología del sistema somatosensorial y en particular nos vamos a enfocar en tacto y en propiocepción. Uno de los sistemas que nosotros damos más por hecho debido a que lo vamos a utilizar en todo momento y en todo lugar es precisamente nuestro sistema somatosensorial. Nosotros vamos a ver que el sistema somatosensorial va a tener diferentes modalidades que nosotros podemos identificar. Vamos nosotros a dividir las sensaciones o las percepciones somatosensoriales en tres grandes tipos de sensaciones. La primera va a ser la propiocepción. Cuando nosotros hablamos de propiocepción, nos referimos a la identificación del lugar donde uno se identifica o se encuentra con respecto a su entorno. Entonces la propiocepción se refiere al uno mismo y dónde nos encontramos con nuestro entorno. Vamos a tener también otro tipo de percepción somatosensorial que es la exterocepción. La exterocepción se refiere a cómo nosotros percibimos nuestro entorno, ¿sale? Entonces, la propiocepción es uno mismo con respecto a su entorno y la exterocepción es cómo entendemos nosotros nuestro entorno o lo que nos rodea. Y un último tipo de evaluación somatosensorial es la interocepción, ¿sale? La interocepción tiene que ver con cómo nosotros percibimos nuestro medio interno, en particular nuestra sensación, nuestro medio visceral, ¿sale? Entonces, estos tres tipos de sensaciones somatosensoriales van a ser identificadas a través de diferentes fenómenos que van a evaluar lo que nos rodea. En general, el órgano sensorial global que contempla todas las sensaciones somatosensoriales va a ser el ganglio de la raíz dorsal, ¿sale? Entonces, los grupos neuronales del ganglio de la raíz dorsal, de la médula espinal, van a ser los que identifiquen básicamente todas las sensaciones que nosotros tengamos dentro de nuestro sistema. Recordemos, desde que ustedes lo vieron en anatomía, que cada una de las regiones que es inervada por una porción de neuronas del ganglio de la raíz dorsal lo vamos a conocer como dermatoma, ¿sale? El ganglio de la raíz dorsal, que es donde vamos a encontrar el soma de nuestra neurona, va a contener fibras que van a formar, desde luego, nuestra fibra aferente primaria y eventualmente nuestros nervios periféricos, ¿sale? Entonces, el sistema somatosensorial lo vamos a identificar sobre todo en la piel y en los músculos. Acá vamos a ver un ejemplo en este diagrama donde vemos una célula del ganglio de la raíz dorsal. Sabemos que si nosotros vemos nuestra posición ventral y dorsal o anterior y posterior de nuestra médula espinal, la mayoría, las neuronas sensoriales van a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula espinal y es precisamente aquí donde nosotros vamos a identificar nuestras funciones. Entonces, tenemos un órgano receptor, que ahorita vamos a ver cuáles son los órganos receptores para las diferentes modalidades sensitivas que nosotros tenemos. Entonces, este es nuestro órgano receptor, que yo voy a abreviar como OR. Y después tenemos nuestro axón, que aquí es donde se van a presentar nuestros potenciales de acción y donde se va a llevar a cabo la transducción. Entonces, acá tenemos nuestro estímulo, que va a ser reconocido por un receptor, ya sea un estímulo de calor, un estímulo de tacto, un estímulo de propiocepción, y va a ser transformado a una señal eléctrica que va a ser enviada por el ganglio de la raíz dorsal. Aquí se va a encontrar la célula o el soma neuronal del ganglio de la raíz dorsal y posteriormente va a entrar a la médula espinal para llevar la señal hacia el sistema nervioso, ¿sale? Ahora, nosotros vamos a ver que todos estos axones que eventualmente forman nervios periféricos van a tener diferentes características dependiendo de cómo se identifican en nuestros nervios periféricos. Esto ya lo habíamos tocado brevemente en una clase previa, pero grosso modo nosotros podemos dividir a las fibras sensoriales en dos tipos, las que están mielinizadas y las que no están mielinizadas. En general, las fibras que están mielinizadas las vamos a caracterizar con la letra A y después les vamos a poner una letra griega. Entonces vamos a llamarles fibras A alfa, fibras A beta, fibras A delta y todas estas van a ser fibras que son mielinizadas, ¿sale?
Finalmente vamos a tener las fibras no mielinizadas, que van a ser las fibras de tipo C. Estas fibras van a diferenciarse en una importante cantidad de elementos. Primero, en cuanto a la velocidad de conducción, nos vamos a ir de la alfa siendo la más rápida a la C siendo la más lenta. Y como recordamos de las clases de potencial de acción y cómo se relacionan, conforme nosotros tengamos un mayor diámetro del axón, vamos a tener una mayor velocidad de conducción, ¿sale? Entonces, si nosotros estamos teniendo una disminución en la velocidad de conducción, lo que esperamos también es que tengamos una reducción en el diámetro de la fibra. Entonces, las fibras C van a ser las fibras con un diámetro más pequeño y por ende van a ser fibras lentas, mientras que las fibras A alfa van a ser fibras que tengan un diámetro más grande debido a la vaina de mielina y van a tener una velocidad de conducción mucho más rápida. En general, y esto es para que lo manejemos como una idea global que vamos a tratar de especificar con un poco más detalle en los próximos minutos, las fibras A delta y las fibras C van a estar sobre todo involucradas en la transmisión de dolor y temperatura, ¿sale? Mientras que las fibras de tipo A alfa y las fibras de tipo A beta van a estar involucradas en tacto y en propiocepción, ¿sale? Como nosotros vemos, las fibras de tipo A alfa y A beta van a ser mucho más rápidas. Lo que esto significa es que al sistema nervioso central va a llegar primero la información de tacto o propiocepción y posteriormente la de dolor y temperatura. Esto está ejemplificado por el hecho de que si nosotros colocamos un lápiz con una punta muy filosa en nuestro dedo, primero vamos a sentir la punta. Y no es sino hasta que ejercemos suficiente presión que podemos empezar a sentir dolor. Incluso, y como vamos a ver en la siguiente clase que lidia con la fisiología del dolor, el dolor no es un fenómeno que ocurre de forma unimodal, sino que va a tener un fenómeno rápido que va a estar dada por fibras rápidas A delta y un fenómeno lento que va a estar dado por fibras C. Entonces estas fibras tienen características importantes y van a dar diferentes funciones de cómo se presentan. Ahora en el músculo, esto es a nivel cutáneo, en el músculo las fibras nerviosas se ejemplifican con estos números romanos. Entonces en general las fibras de tipo 1 las vamos a encontrar nosotros en los usos musculares. Los usos musculares, como vamos a ver más adelante, nos van a ser de mucha utilidad para la propiocepción de los músculos y del movimiento. Y un órgano tendinoso de Golgi, ¿sale? El cual se va a encontrar en la inserción entre músculos y tendones y nos va a hablar de la longitud y la fuerza contráctil. Las fibras de tipo 2 en el músculo se van a localizar en usos secundarios y en algunos receptores de las cápsulas articulares y van a tener la función de evaluar propiocepción, ¿sale? Entonces, ya vimos que los estímulos táctiles van a llegar mucho más rápido que los estímulos dolorosos a nuestro sistema nervioso central. Pero algo que resulta interesante es cómo esto se ve a nivel macroscópico. Nosotros podemos evaluar precisamente la función de la transmisión de nuestros nervios a partir de un estudio de velocidad de conducción nerviosa, donde nosotros vamos a hacer una estimulación, ya sea en la piel o en el músculo, y vamos a tener diferentes ondas. Inicialmente, y como solamente lidian con estímulos táctiles y propioceptivos, la estimulación que genera ondas A alfa u ondas A beta no va a generar mucha sensación más allá de quizá alguna sensación de que estamos tocando. Una vez que elicitamos ondas A delta u ondas C, tenemos que ir aumentando desde luego la fuerza con la cual nosotros aplicamos nuestro estímulo, pero aquí ya vamos a identificar fenómenos dolorosos. Entonces, en estudios de velocidad de conducción, nosotros vamos a ver que inicialmente estas ondas, que son las más rápidas, no van a sentirse por el paciente, pero ya que empezamos nosotros a elicitar ondas A delta u ondas C, que son las que reclutan las fibras que están involucradas en la conducción del dolor y en la conducción de la temperatura, vamos a empezar a encontrar diferencias. Entonces,
Esta clasificación que la propuso un científico que se llama Sherrington, entonces en algunos libros la ven a ver como la clasificación de Sherrington, nos ayuda funcionalmente a entender las diferencias en la conducción de estímulos en el sistema somatosensorial. ¿Sale? Ahora que ya nos dimos una idea del tipo de fibras que van a ser manejadas en el sistema somatosensorial, tenemos que entender los receptores. ¿Sale? En general, los receptores del sistema somatosensorial, o sea, cuando digo receptores me refiero a los receptores sensoriales, que van a ser los que van a identificar el estímulo táctil y lo van a traducir en un fenómeno eléctrico, van a tener diferentes propiedades. Vamos a tener, por ejemplo, receptores de tipo mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a ser receptores que van a estar involucrados en transducir fuerza mecánica en un estímulo de tipo eléctrico. ¿Sale? Entonces, esta transducción somatosensorial de un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico va a estar dado por mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores los vamos a ver con más detalle en algunos momentos, pero por ejemplo, en la piel vamos a encontrar receptores de Meissner, receptores de Merkel, receptores del corpúsculo de Pacini, de las terminales de Ruffini y desde luego en nuestros vellos o en nuestros pelitos, que van a tener también la capacidad de poder evaluar diferentes sistemas. Vamos a ver que estos corpúsculos de Meissner, Merkel, Pacini y Ruffini van a tener sobre todo que ver con el reconocimiento del tacto, porque utilizan fibras de tipo A-alfa y fibras de tipo beta. Estos receptores o mecanorreceptores lo que van a hacer es hacer una transducción de una señal mecánica. Y los mecanorreceptores en general van a tener dos tipos de reconocimiento. Uno va a ser por evaluación de la fuerza, que voy a poner con F, lipídica, en la cual la distensión de la membrana lipídica va a ocasionar que nuestro canal pase de un estado cerrado a un estado abierto, es decir, las membranas lipídicas van a jalar las subunidades proteicas para que se abra el poro que permita la conductancia iónica a través de la membrana celular, y con mucho más frecuencia vamos a tener nosotros una activación directa a través de proteínas estructurales, en la cual una subunidad que esté activada o que esté ligada a una compuerta, cuando es modificada mecánicamente debido a la aplicación de una fuerza mecánica, se abre y entonces permite la conductancia de un ion. A este se le llama un sistema de mecanorreceptor activado por fuerza de filamentos. A pesar de que ya se reconocía que en la piel existen mecanorreceptores y que estos mecanorreceptores son los que están encargados de hacer la transducción de señal de un estímulo táctil a un estímulo eléctrico, en realidad no es sino hasta hace poco que fueron reconocidos los receptores que están involucrados en la transducción de señal en el sistema somatosensorial. Estos están dados por una proteína que se llama piezo. De hecho, el doctor Pataputian, que fue el que describió los transductores de señal a través de los sistemas piezo, fue reconocido con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina apenas el año pasado. Esto es muy importante debido a que no se reconocían los mamíferos, se habían identificado antes en nemátodos y en especies que no tienen el sistema somatosensorial complejo que los mamíferos tienen, estos fenómenos, y lo que se identificó es que precisamente estos receptores piezo eran los que estaban involucrados en favorecer la transducción mecánica. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un receptor de Merkel, que ahorita vamos a ver con más detalle qué son los receptores de Merkel, pero este receptor de Merkel, por ejemplo, una vez que hace la transducción somatosensorial a través de los canales piezo 2, va a favorecer la entrada de iones, la despolarización, que va a favorecer después la entrada de calcio. Recuerden que para hacer una comunicación sináptica necesitamos la entrada de iones, lo cual abre canales de calcio, y la entrada de calcio libera vesículas sinápticas que posteriormente se comunica con la aferente SA1, que es la neurona que está involucrada en la transducción de señales para los receptores de tipo Merkel. Entonces, ahora ya se sabe que las proteínas piezo son fundamentales para favorecer la transducción de señales en el sistema somatosensorial.
Algo que también es interesante en cuanto a nuestros mecanorreceptores es sobre los pelitos de la piel, ¿sale? Los cuales normalmente no les damos importancia, pero van a estar inervados por terminales nerviosas, y ahorita vamos a ver un dibujito en el cual nos va a quedar clara esa idea, y nosotros vamos a tener mecanorreceptores de baja latencia, lo cual se le llama Rapidly Adapting Low Threshold Mechanoreceptors, o RALMTRs, los cuales son receptores que van a favorecer la transducción rápida de señal a través de los pelitos de la piel, ¿sale? Y de hecho estos van a tener una función muy importante para poder reconocer formas, para poder reconocer funciones, y si ustedes pasan la mano arriba de los pelitos de su piel, ustedes van a ver que lo sienten y están sintiendo y pueden incluso reconocer ya sea la textura o la forma de un material. Esto tiene que ver con estos receptores rápidos de baja latencia que van a poder hacer ese reconocimiento, y todos estos tienen como principal receptor al mecanorreceptor piezo 2, que es el que va a hacer la transducción de señales desde un estímulo mecánico a un estímulo abierto. Ahora, por si se preguntaban alguna vez también cómo se comporta, por ejemplo, la recepción cutánea relacionada con el tacto social y el tacto placentero que puede estar involucrado en las relaciones sexuales, pues nosotros vamos a tener que estas van a ser conducidas de forma interesante por las fibras A delta y las fibras C, las cuales habíamos hablado hace un momento que están involucradas con la transmisión del dolor y la transmisión de la temperatura. Entonces el tacto social y el tacto placentero y social van a viajar por la misma vía por las que viajan el dolor y la temperatura, y van a ser reconocidos fundamentalmente no por estímulos cutáneos de presión, sino por terminales nerviosas que están presentes en los vellos de la piel. Y entonces aquí tenemos un esquema donde nosotros vemos cómo está la inervación de la piel con vellos, y vamos a ver que tenemos nuestros mecanorreceptores de baja latencia, que son estos A beta, y también estos A beta de campo, y todos estos van a estar involucrados en la inervación de los vellitos, ¿sale? Y van a permitir el reconocimiento de diferentes estímulos que vayan a ocurrir aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestras células de Merkel, que son las que viajan por los receptores A beta, y estas fibras C y las fibras A delta, que son las naranjas y las verdes que vemos aquí, son las que están involucradas con el reconocimiento del tacto social y del tacto placentero, ¿sale? Sin embargo, no son los únicos estímulos, el tacto, que podemos reconocer en la piel. Vamos a ver que también vamos a tener receptores de tipo térmicos, y los receptores de tipo térmicos van a ser receptores específicos que vamos a ver en algún momento. Lo mismo nociceptores, que esto los vamos a estudiar con más detalle cuando veamos fisiología del dolor, y mecanorreceptores musculares que tienen que ver con propiocepción. Vamos a empezar viendo uno por uno y vamos a hablar de estímulos de propiocepción, ¿sale? Entonces la propiocepción, como habíamos mencionado hace un momento, nos da una idea de lugar y de pertenencia. Entonces vamos a poder entender cómo se lleva a cabo la actividad muscular y la posición articular. Entonces la propiocepción nos va a dar una idea de la postura y el movimiento en el que se encuentra alguna extremidad, ¿sale? Ahora nosotros vamos a tener diferentes tipos de receptores que van a estar involucrados en la propiocepción. Vamos a tener nuestros usos musculares, y estos usos musculares pueden ser de tipo 1A o de tipo 2, ¿sale? Estos tienen una tarea importante para evaluar la longitud de nuestro músculo. Sin embargo, la longitud del músculo no es necesariamente el estímulo que más le interesa al sistema nervioso, sino que nosotros vamos a poder evaluar a través de explorar la longitud del músculo, la amplitud y la velocidad de los movimientos voluntarios. Entonces, las fibras de los usos musculares, que ahorita vamos a ver que se llaman fibras intrafusales, van a reconocer la amplitud y la velocidad de los movimientos musculares y el desplazamiento de extremidades. De manera importante, esta transducción de señales dado por los usos musculares va a estar dado también por las proteínas piezo 2, reconocidas por el doctor Pataputian, ¿sale?
vamos a ver la estructura de nuestros usos musculares. Y bueno, los usos musculares van a ser este receptor, que lo que van a tener son fibras intrafusales musculares, que van a estar contenidas dentro de una cápsula. Estas van a tener terminales nerviosas, que son las que cuando nosotros hacemos un acercamiento a esta terminal nerviosa en nuestra fibra intrafusal de nuestro uso muscular, va a tener los canales iónicos piezo 2, que son los que van a reconocer la elongación de nuestro músculo y que nos va a dar información sobre la amplitud y la velocidad de nuestro movimiento voluntario. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a reconocer el estiramiento muscular y esto nos va a dar una idea más o menos de cómo se está modificando. Entonces, cuando nosotros tenemos un alargamiento de la fibra, es decir, un estiramiento muscular, se van a abrir estos mecanorreceptores y la apertura de mecanorreceptores va a permitir la entrada de corrientes iónicas. Esta entrada de corriente iónica va a ser traducida hacia un potencial de acción que va a poder generar el estímulo sensorial que representa el cambio en la longitud del músculo, ¿sale? Así como tenemos usos musculares, vamos a tener otro tipo de receptores, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi. Y el órgano tendinoso de Golgi va a ser un tensor de fuerza. Entonces, así como los usos musculares reconocen la longitud del músculo, el órgano tendinoso de Golgi va a reconocer la generación de fuerza dentro del músculo. Como vamos a ver después, cuando veamos la regulación del movimiento, vamos a reestudiar los usos musculares y los órganos tendinosos en su función para regular la función motora. Tenemos otros tipos de receptores articulares. Estos receptores articulares van a tener otras características y su principal función va a ser reconocer la tensión de nuestras articulaciones, ¿sale? De nuevo, esto tiene muchísima aplicabilidad cuando veamos la regulación del movimiento en algunas clases más adelante. Y vamos a ver que existen terminales cutáneas, que son las terminales de Ruffini, que vamos a ver en un momento cuando estudiemos tacto, que son receptores que también van a estar involucrados en la función muscular, pero reconociendo la tensión cutánea. Entonces, como podemos ver, todos estos nos va a dar información de los diferentes aspectos del movimiento y cómo se relaciona con algunos otros sistemas. Regresando a la tablita, nosotros vemos nuestros mecanorreceptores en el músculo esquelético y vamos a ver que todas las transducciones, tanto en los usos musculares primarios como secundarios, van a estar dados por la proteína piezo 2 y nos van a ayudar ya sea a evaluar la longitud del músculo y su velocidad o la contracción muscular y la generación de fuerza en el caso de los órganos tendinosos de Golgi. Los receptores de la cápsula muscular y algunas terminales nerviosas como los terminales de Ruffini van a reconocer cuando existe un exceso de longitud o de fuerza y por lo tanto nos van a ayudar a regular también el movimiento, ¿sale? Entonces esto lo tenemos con respecto a la propiocepción. Vamos a hablar ahora de otro tipo de estímulo, que son los estímulos de tipo de reconocimiento de temperatura, ¿sale? Entonces, los seres humanos vamos a poder reconocer al menos 4 modalidades de temperatura. Podemos reconocer lo frío, podemos reconocer lo fresco, podemos reconocer lo tibio y podemos reconocer lo caliente. Y estos umbrales, desde luego que tienen un umbral de temperatura específico. Por ejemplo, nosotros reconocemos que algo es fresco más o menos cuando está hasta los 31 grados Celsius. Por debajo de los 31 grados Celsius nosotros ya reconocemos algo como frío, mientras que lo tibio lo vamos a reconocer hasta los 36 grados Celsius. Y lo que reconozcamos por arriba de los 36 grados Celsius ya lo vamos a reconocer como caliente. De hecho, cuando nosotros nos vamos por debajo de los 15 grados Celsius, nosotros empezamos a sentir dolor, que es lo que reconocemos como hace frío, y entonces pedimos que se cierre la ventana o nos ponemos un suéter, ¿sale? Cuando nosotros tenemos una sensación de temperatura por arriba de 45 grados, nosotros reconocemos algo como caliente. Y desde luego que existen receptores específicos que nos van a ayudar a reconocer la temperatura. Vamos a ver que la temperatura fría va a ser traducida, o va a ser,
conducida a través de fibras A delta en nuestro sistema nervioso central. Y estas fibras A delta lo que van a hacer es que van a conducir señal reconocida por dos tipos de receptores. Un receptor que se llama TRMP8 y otro receptor que se llama TRPA1. ¿Sale? Los umbrales de temperatura de estos dos receptores son sumamente diferentes. Por ejemplo, TRMP8 reconoce temperaturas por debajo de los 25 grados Celsius, mientras que TRPA1 reconoce temperaturas francamente frías por debajo de los 17 grados Celsius. Algo que tienen estas dos proteínas, que ahorita les voy a enseñar con detalle, es que permiten el reconocimiento de algunas otras sustancias. Por ejemplo, TRMP8 reconoce el mentol. Entonces, esa sensación fría que nos produce el mentol se debe a la activación de receptores de tipo TRMP8 y por lo tanto cuando nos ponemos mentol en la piel o nos ponemos en la lengua lo sentimos frío. ¿Es porque el mentol es frío? No, claro que no. Es simplemente porque activa receptores de tipo TRMP8. Otra cosa importante de los receptores del frío es que son mucho más sensibles que los receptores de calor. Es decir, si ustedes se han preguntado por qué son tan friolentos, la respuesta es porque en general son mucho más sensibles los receptores de frío en nuestro organismo que los receptores de calor. Estos receptores son receptores de tipo metabotrópico, como los estamos viendo aquí, y van a tener diferentes niveles de reconocimiento. Por ejemplo, TRMP8, que es el que reconoce el mentol, y ya vimos que reconoce temperaturas en un rango un poco más alto que TRPA1. TRPA1 es interesante porque va a reconocer sustancias, por ejemplo el wasabi, el rábano, la cebolla, el ajo, y todas estas van a tener la misma acción que nosotros vamos a tener en los receptores del frío, ¿sale? En cuanto al calor, el calor va a ser reconocido por estímulos distintos. Nosotros vamos a tener tres tipos de receptores que van a estar involucrados con el calor. TRPV3 va a reconocer temperaturas mayores a 35 grados Celsius. ¿Sale? Este es un 3, perdón, déjenme lo borro y lo vuelvo a poner. Entonces, mayores a 35 grados Celsius. ¿Sale? Después vamos a tener TRPV1 y TRPV2. Entonces aquí nada más puse una diagonal para que no nos confundamos. Y TRPV1 y TRPV2 van a reconocer temperaturas mayores a 45 grados Celsius. Si ustedes recuerdan, yo les hablaba de que arriba de 45 grados Celsius ya lo percibimos como un estímulo doloroso. Y tenemos otro receptor que va a ser TRPV4, que va a reconocer temperaturas mayores a 27 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, algo interesante es que el receptor TRPV1 es el mismo que el receptor de capsaicina. Si ustedes recuerdan, la capsaicina es una de las sustancias que le va a dar el picor que nos encanta a los mexicanos al chile. ¿Sale? Y entonces nosotros vamos a encontrar aquí a TRPV4, TRPV3, TRPV1 y TRPV2, que son los mismos receptores que reconocen el calor. Entonces la razón por la que cuando comemos chile sentimos calor, nos enrojecemos, tenemos vasodilatación, es porque va a ser una respuesta similar a la que se reconoce por TRPV4. ¿Sale? Finalmente vamos a hablar de un último estímulo que va a tener propiedades muy interesantes, que es la comezón. ¿Sale? La comezón es un estímulo que generalmente asociamos con la liberación de una sustancia vasoactiva que se conoce como histamina. Vamos a ver que existe comezón que es aliviada por antihistamínicos y comezón independiente de histamina que no es reconocida por antihistamínicos. Algo interesante de los receptores de comezón es que son receptores muy similares a los que reconocen frío y a los que reconocen calor. De hecho, nosotros tenemos que TRPV1, que es el receptor de capsaicina, también va a ser un receptor que va a generar el reconocimiento de calor. Y TRPA1, que lo habíamos mencionado hace un momento, para el reconocimiento del frío más frío, también va a participar en la comezón y de hecho este está involucrado sobre todo en comezón independiente de histamina. ¿Sale? Ahora ustedes estarán preguntando, ¿y cómo sabe el sistema somatosensorial cuando debo sentir comezón y cuando debo de sentir calor? Pues bueno, lo que se ha visto es que existen receptores combinatorios, es decir, para que nosotros sintamos frío se debe de activar tanto TRMP8 como TRPA1. Vamos a ver que el rango dinámico de estos dos receptores es bastante similar y de hecho se encuentran casi traslapados. Cuando solamente se activa TRPA1 pero no TRMP8,
En lugar de sentir frío, lo que vamos a sentir es comezón. Entonces, cuando solo se activa TRPA1, pero no TRMP8, nosotros no vamos a sentir frío, sino comezón. Lo mismo con TRPV1, vemos el rango dinámico de TRBP1 y vamos a ver que se traslapa con casi todos los que sienten calor. Pues bueno, si solo se activa TRPV1 pero no TRPV3 y TRPV4, lo que vamos a sentir es comezón, ¿sale? Entonces durante la comezón se activan solamente estos receptores, pero no el resto, y esto nos va a dar una evaluación específica. De hecho, la comezón, como es un estímulo muy similar a un estímulo doloroso, va a ser traducido por las fibras de tipo C, que son fibras un poco más lentas, ¿sale? Muy bien, ahora que ya hemos explorado de manera general las sensaciones que son similares al tacto, la propiocepción, la temperatura o la comezón, vamos a enfocar ahora específicamente nuestra evaluación en el tacto y en particular en las vías neurológicas que están involucradas en la evaluación del tacto. Nosotros vamos a poder reconocer al tacto como una sensación de dos tipos, tacto activo y tacto pasivo. El tacto activo es cuando nosotros agarramos un material y activamente, valga la redundancia, vamos a buscar reconocer sus características y evaluarlo. Tacto pasivo es, por ejemplo, muchos de ustedes ahorita traen su celular en su bolsa o lo tienen al lado y a lo mejor lo están sintiendo con una porción de su mano. No están haciendo una evaluación para tratar de conocer las características texturales, de forma o de fondo de las cosas que ustedes quieren ver, pero sí le están sintiendo, entonces están teniendo un proceso de tacto pasivo y no un proceso de tacto activo, ¿sale? Vamos a ver que existen receptores específicos que nos van a dar diferentes lecturas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una evaluación táctil con un objeto que va a ser romo, es decir, que tiene una punta redondeada, y vamos a ver que nosotros casi vamos a reconocer o vamos a estimular la señal de que tenemos una evaluación de punto romo. Algo interesante sobre el tacto es que si nosotros hacemos una evaluación del mismo tamaño con una punta roma, con una punta que sea pues, básicamente algo que nos pudiera lastimar, por ejemplo un palillo, vamos a prolongar el estímulo en lugar de sentirlo de manera activa. Y si nosotros sentimos algo que nos aprieta o que nos pinza, va a ser con muchísima mayor intensidad. Entonces la velocidad con la que reconocemos estos estímulos también se va a modificar. En general, y ahorita vamos a ver un diagrama para entenderlo, nosotros vamos a tener dos tipos de receptores táctiles. Los receptores de tipo 1 van a ser superficiales, ¿sale? Entonces estos se van a encontrar más hacia la epidermis. Los receptores de tipo 1 van a ser de dos tipos. En general, vamos a tener receptores de Merkel y vamos a tener receptores de Meissner. Estos receptores de Merkel y de Meissner van a tener la característica de que los receptores de Merkel son de adaptación lenta. Ahorita vamos a ver qué implicación tiene. Entonces se llaman slowly adapting, número 1, porque son de tipo 1. Y los receptores de Meissner, son de adaptación rápida. Entonces son RA1, ¿sale? Ahorita vamos a ver en específico que los receptores de Merkel están involucrados en evaluar bordes. Entonces los bordes de las cosas que nosotros tocamos van a ser reconocidos por los receptores de Merkel, mientras que los receptores de Meissner van a estar involucrados en reconocer el movimiento lateral, ¿sale? Vamos a tener también receptores de tipo 2 y estos receptores de tipo 2 van a ser de nuevo de dos tipos. Vamos a tener receptores de Ruffini o las terminales de Ruffini que ya habíamos hablado hace un momento, que nos sirven para reconocer el estiramiento de la piel durante una fuerza muscular. En particular, estas también son de adaptación lenta, entonces slowly adapting, pero son de tipo 2, ¿sale? Y entonces estos reconocen estiramiento. Y también vamos a tener a los corpúsculos de Pacini, ¿sale? Y estos corpúsculos de Pacini son fibras de adaptación rápida, y como son de adaptación rápida de tipo 2 nos van a servir para reconocer vibraciones, ¿sale? Entonces estos receptores se van a comunicar con fibras A alfa y fibras AB, y aquí tenemos una idea de más o menos cómo se ven. Tenemos nuestros corpúsculos de Meissner, y estos corpúsculos de Meissner, como recordamos,
Los tipo 1 se encuentran sobre todo en la superficie de la piel. Los corpúsculos de Meissner van a ayudarnos a reconocer los bordes, mientras que las terminales de Meissner, perdón, estos son los corpúsculos de Meissner, mientras que las terminales de Merkel, que nos van a ayudar a reconocer bordes, son slowly adapting, y esto nos ayudan a reconocer el movimiento lateral, perdón, que son las de Meissner. Tenemos también los corpúsculos de Pacini, y estos corpúsculos de Pacini nos ayudan a reconocer vibraciones, son de adaptación rápida, mientras que las terminales de Ruffini nos van a ayudar a reconocer estiramiento y van a ser de adaptación lenta. Entonces, vean, aquí nos referimos a rápida porque rápidamente dejan de transmitir un estímulo. Adaptación, recuerden que es una propiedad de los receptores somatosensoriales, donde inicialmente tenemos un estímulo y después ya no tenemos ninguno porque se adapta rápidamente. Entonces, el corpúsculo de Meissner va a ser de adaptación rápida, mientras que Merkel va a ser de adaptación lenta, es decir, va a seguir transmitiendo. Los corpúsculos de Pacini van a ser de adaptación rápida, mientras que las terminales de Ruffini van a ser de adaptación lenta. También vean que el campo receptivo, que es el campo que reconoce precisamente cada una de estas evaluaciones, va a ser distinta. Las superficiales van a tener un campo receptivo más pequeño, mientras que los profundos o tipo 2 van a tener un campo receptivo ligeramente más grande. ¿Sale? Si nosotros vemos cómo se distribuyen estos en la piel, vamos a ver, acá tenemos nuestros corpúsculos de Meissner y nuestros discos de Merkel. Estos se van a encontrar muy cerquita de la epidermis, mientras que las terminales de Ruffini y los corpúsculos de Pacini se van a encontrar propiamente ya embebidos en la dermis. ¿Sale? Vean que los mecanorreceptores de adaptación lenta, entre los que nosotros vamos a encontrar a las células de Merkel y a las terminales de Ruffini, van a tener puntos muy específicos. De hecho, los superficiales van a tener un campo receptivo que va a ser casi puntual. Estos nos van a servir mucho para el reconocimiento de dos puntos, ¿sale? Sobre todo los más superficiales. Los profundos, por ejemplo, los de Ruffini y los de Pacini, nos van a servir para reconocer sensaciones más generales, como el estiramiento de la piel o la vibración. Entonces van a tener un punto específico que va a ser de mayor sensibilidad y un punto mucho más amplio que va a seguir siendo parte de ese campo receptivo, pero que va a reconocer una sensibilidad más general. Entonces el campo receptivo de estos dos receptores va a ser sumamente amplia. De hecho, nosotros vamos a poder evaluar la agudeza táctil en la clínica a través de una prueba de reconocimiento o de discriminación de dos puntos. La discriminación de dos puntos nos va a servir para entender cómo nosotros vamos a tener una distribución de receptores táctiles en diferentes puntos de nuestro organismo. Ahorita vamos a ver un diagrama que nos permita entender estas diferencias. Entonces acá tenemos un diagrama de nuestro organismo y acá tenemos un umbral de activación de receptores en la piel. Entre más pequeño sea ese umbral, quiere decir que hay mayor sensibilidad y por lo tanto mayor capacidad de reconocer una discriminación de dos puntos. Entonces en los dedos es donde tenemos los umbrales más pequeños, porque la mano precisamente es el punto con mayor reconocimiento, ¿sale? Después nos vamos hacia las palmas, hacia los brazos, y pues los campos receptivos se van aumentando. Vean que en la espalda nosotros tenemos un campo receptivo sumamente amplio, y conforme nos vamos más hacia abajo, pues vamos perdiendo más sensibilidad, la cual aumenta un poco más en la piel. Entonces los puntos de mayor sensibilidad son la mano, la cara, de hecho aquí tenemos en nuestra nariz y nuestros labios, y si nosotros representamos todo esto, vamos a obtener la imagen que nosotros vimos en neuroanatomía, que es el homúnculo, ¿sale? Entonces el homúnculo, que es ese hombre feo que tiene manos grandes, labios grandes, tiene que ver precisamente con estos campos receptivos. Los campos receptivos dependen precisamente de la distribución de nuestros receptores. Entonces vamos rápidamente a recapitular lo que hemos visto sobre los mecanorreceptores en la piel. Y entonces son de tipo 1, que son superficiales, y tipo 2, que son profundos. En los tipo 1 encontramos los de Merkel, que son de adaptación lenta, y los de Meissner, que son de adaptación rápida. Los de Merkel van a ser sobre todo estimulados para reconocer bordes y puntos, lo cual nos van a ayudar a darnos una idea sobre la forma de las cosas, mientras que los corpúsculos de Meissner nos van a ayudar a reconocer movimientos laterales, es decir, cuando hacemos algún movimiento específico, por ejemplo, frotarnos las yemas de los dedos. En los tipo 2, que son profundos, tenemos
Los de adaptación lenta, que son las terminales de Ruffini, nos ayudan a reconocer estiramiento de la piel, ¿sale? Sobre todo cerca de terminales articulares. Y los corpúsculos de Pacini, que son de adaptación rápida, nos van a ayudar a reconocer vibración, ¿sale? Y van a tener desde luego su propia velocidad de conducción, la cual va a ser distinta para cada una de las fibras, pero en general, como todas son conducidas por fibras de tipo A alfa y fibras de tipo A beta, van a tener velocidades de conducción similares dependiendo de dónde se encuentren, ¿sale? De hecho, estas fibras de adaptación lenta, como las fibras de Ruffini, van a estar involucrados en una propiedad que ustedes van a ver en neuro, que se llama estereognosia, que es la capacidad de reconocer la forma o un objeto a través solamente del tacto. Entonces, si ustedes están agarrando algo, la estereognosia nos habla de la capacidad para poder reconocer un objeto específico dentro de lo que nosotros podemos ver, ¿sale? Ahora, vamos a ver que cuando nosotros utilizamos estos estímulos táctiles y vemos cómo se dan las tasas de despolarización en las neuronas, vamos a seguir patrones específicos. Esto es una persona que sabe leer braille, ¿sale? Y entonces en el braille, una cosa importante es cómo las personas invidentes pueden reconocer esto para poder llevar la lectura. ¿Cómo es que se dan las lecturas? Pues bueno, nosotros tenemos aquí nuestras terminales de tipo SA1 y como habíamos comentado, estas las SA1 nos ayudan a conocer estructura espacial y textura. Entonces podemos ver que la tasa de disparo es bastante similar a la que nosotros vamos a observar para nuestras letras dentro de nuestro alfabeto braille. Y de hecho estas fibras SA1 son los receptores de tipo Merkel. Estos van a generar una imagen casi específica de adaptación lenta de las formas. Entonces nos va a dar una idea de la forma y de las estructuras, y por eso la tasa de disparo es la que más se asemeja al alfabeto braille. Vamos a tener también las fibras de adaptación rápida, que si nosotros recordamos, estas fibras de adaptación rápida son los corpúsculos de Meissner, y estos reconocen movimiento lateral. Entonces van a tener una ligera percepción de bordes, aunque estos bordes son mejor reconocidos precisamente por nuestros discos de Merkel, y estas terminales de Meissner van a reconocer más el movimiento lateral. Entonces conforme se va moviendo el dedo a lo largo del alfabeto vamos a poder reconocerlo. Las fibras de tipo SA2, que son las de Ruffini, no lo reconocen porque no hay un estiramiento significativo de la piel durante la lectura del braille. Sin embargo, sí hay vibración, y la vibración es reconocida por los corpúsculos de Pacini. De hecho, la vibración que reconocen los corpúsculos de Pacini nos es muy útil para llevar a cabo tareas instrumentadas. Por ejemplo, cuando ustedes saquen sangre, ustedes en realidad no van a poder sentir la vena ni la arteria, pero sí conocen y van a aprenderlo desde la práctica la tasa de vibración que va a tener la arteria cuando le están insertando un objeto. Y esta tasa de vibración es lo que les va a dar la pericia para saber cuándo introducir su jeringa para poder sacar sangre o para poder sacar una gasometría. Entonces los corpúsculos de Pacini son indispensables para poder reconocer esta tasa de disparo. La otra es que además de la sensación táctil, nos va a ser de mucha utilidad para algunas cosas que pensamos más relacionadas con el sistema motor. Por ejemplo, la fuerza de prensión. Durante un fenómeno de fuerza de prensión, las diferentes fibras nos van a dar diferentes estimulaciones. Por ejemplo, los corpúsculos los discos de Merkel, que son las fibras de tipo SA1, cuando estamos apretando un objeto, nos van a ayudar a reconocer la fuerza de cada dedo, por ejemplo. Nuestras fibras de adaptación rápida, RA1, que son también los corpúsculos de Meissner, nos van a ayudar a reconocer qué tan rápido hacemos la prensión, ¿sale? Entonces nos van a ayudar a reconocer la rapidez. Vamos a tener que nuestras fibras RA2, que son las que nosotros tenemos aquí, nos van a ayudar a evaluar la temporalidad. Por ejemplo, cuando levantamos esto y cuando lo ponemos sobre la mesa, vean que solamente evalúa algunos puntos nuestros corpúsculos de Pacini. Entonces esa vibración que nosotros captamos es la temporalidad del movimiento. Por ejemplo, ya lo agarramos o no. Y las fibras SA2, que son las de Ruffini, que son las que están involucradas precisamente en el estiramiento de la piel, nos van a hablar de la postura de la mano. Entonces, en un ejercicio que pensaríamos no tiene nada que ver con el sistema táctil, tiene una integración muy importante el uso de todas estas fibras. Y de hecho, cuando estas fibras fallan o no integran funciones adecuadamente
dentro de nuestra función somatosensorial se ocurre un fenómeno que se llama apraxia táctil, que es el síndrome de la mano inútil. La apraxia táctil o síndrome de la mano inútil ejemplifica la importancia del reconocimiento sensorial durante una tarea motora, porque estas son personas que aplican demasiada fuerza para levantar un objeto que en realidad no la requiere, ¿sale? O la forma en que hacen la pinza de su mano no se adecua a la forma del objeto, o van a bajarlo con mucha mayor o menor velocidad de la necesaria debido a que no reconocen adecuadamente el objeto. Pero si ustedes les preguntan, ¿sientes calor? ¿Reconoces dónde está tu mano? O sea, tienes propiocepción, temperatura, comezón, dolor, todo eso está conservado. Simplemente la función táctil no permite un adecuado feedback de la función motora, ¿sale? Ahora que ya hemos estudiado más o menos cómo se da la recepción a través de las diferentes modalidades sensoriales, vamos a tratar de entender cómo se da la traducción de señales propioceptivas y táctiles. No me voy a enfocar tanto en la traducción de señales que tienen que ver más con estímulos de tipo doloroso, porque ese va a ser objeto de la próxima sesión, ¿sale? Entonces, déjenme borrar este material y vamos a ver ahora nuestra vía, ¿sale? Entonces ya habíamos dicho que el reconocimiento del tacto y el reconocimiento de los estímulos propioceptivos va a viajar hacia la porción posterior de la médula espinal. Aquí nosotros vamos a tener primero que la traducción o la transmisión de nuestro impulso se va a dar por los nervios periféricos que aquí se localizan. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mano y de nuestros miembros superiores va a ser nuestro nervio mediano, nuestro nervio ulnar y nuestro nervio radial. Entonces, estos van a llevar nuestra información hacia las porciones de la médula espinal C6 a T1, ¿sale? Y ahí en la columna dorsal nosotros vamos a formar en la materia blanca dos fascículos de transmisión que se van a llamar los fascículos de la columna dorsal, ¿sale? Ahorita vamos a verlo desde el punto de vista anatómico. En la columna dorsal nosotros vamos a formar dos fascículos, que va a ser el fascículo cuneatus y el fascículo grácil, ¿sale? Si ustedes se acuerdan de sus clases de anatomía, el fascículo cuneatus va a llevar información de la porción superior del organismo, mientras que el grácil lo va a llevar de la porción inferior. Estos van a hacer sinapsis específicamente en los núcleos cuneatus y en los núcleos gracilis, que es donde se va a presentar precisamente nuestra decusación hacia el lemnisco medial. Entonces vamos a tener después de la columna dorsal nuestro lemnisco medial, ¿sale? Y nuestro lemnisco medial va a llevar posteriormente la información, o sea, el sistema de la columna dorsal y el lemnisco medial, una vez que se ha decusado la información a nivel de médula oblongada tras la sinapsis en el núcleo cuneatus o en el núcleo gracilis, vamos a tener que va a subir nuestra información y va a hacer un relevo posteriormente en el tálamo. Y ahí es donde nosotros vamos a tener diferente procesamiento de información. Por ejemplo, déjenme, lo pongo aquí para que lo tengamos. Una vez que llevamos la información del lemnisco medial, vamos a tener que en el núcleo ventro-postero-lateral del tálamo, vamos a tener que ahí se integra información de tacto y de extremidades superiores y tronco. Sobre todo entonces tacto de extremidades superiores y tronco, ¿sale? El otro grupo de información táctil va a hacer sinapsis directamente en el núcleo ventro-postero-medial del tálamo. Y en el núcleo ventro-postero-medial del tálamo vamos a hacer sinapsis sobre todo del tacto en la cara y en la boca, ¿sale? Y finalmente vamos a tener que nuestro núcleo ventro-postero superior del tálamo es donde se va a integrar la información propioceptiva proveniente de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi, ¿sale? Entonces, la información del tacto, sobre todo, va a viajar hacia el ventro postero lateral y el ventro postero medial, y el ventro postero superior va a ser la información propioceptiva, ¿sale? Ahora, estos van a ser posteriormente
una vez que pasan por el tálamo a este nivel, se van a ir a regiones específicas de la corteza cerebral. Entonces, el ventroposterolateral se va a ir a la corteza somatosensorial primaria, que es el área de Brodmann 3B, ¿sale? Mientras que las fibras que provienen del núcleo ventroposteromedial se van a ir, perdón, esto lo puse al revés, este es hacia la fibra 3A y esta se va a ir hacia la 3B, ¿sale? Entonces vamos a tener que se van a ir hacia nuestra corteza somatosensorial y es ahí donde se va a hacer la integración de toda esta información que fue recogida por los receptores periféricos, ¿sale? Vamos a dar una evaluación de cómo está nuestra corteza somatosensorial. Nosotros vamos a ver que nuestra corteza somatosensorial primaria va a estar formada por las áreas de Brodmann, la 1, la 2, la 3A y la 3B. ¿Sale? Y esto lo vamos a identificar en el giro postcentral del lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal va a ser donde nosotros vamos a hacer nuestra integración en la corteza somatosensorial primaria. Este giro postcentral es precisamente el que localiza esta área somatosensorial primaria, y algo interesante del área somatosensorial primaria, que aquí podemos ver con un poquito más detalle, es que cuando nosotros vemos nuestras neuronas, estas van a tener una organización específica, perdón, es que estaba tratando de ubicarla. Acá tenemos nuestra corteza somatosensorial, áreas 2, 1, 3B y 3A de Brodmann, en el giro postcentral, y lo que vamos a ver es que va a haber una representación somatotópica casi columnar. Por ejemplo, aquí tenemos los dedos de la mano, ¿sale? Y van a tener una representación columnar a lo largo de nuestra corteza somatosensorial primaria. De hecho, cuando nosotros hacemos un corte de nuestra región somatosensorial primaria, vamos a ver que se organiza en capas. Vamos a ver que en general el 80% de la corteza somatosensorial van a ser neuronas de tipo piramidal, ¿sale? Mientras que en la capa 4 vamos a tener las únicas células que no son piramidales, que son de tipo estrelladas, ¿sale? Y entonces vamos a ver que nuestras fibras tálamo-corticales van a hacer sinapsis precisamente o en las fibras estrelladas o en las fibras piramidales de las capas 4 y 5. La corteza cerebral tiene 6 capas y estas van a hacer después conexiones hacia algunas interneuronas que van a presentarse en las capas 1 y 2 de la corteza. Entonces, estas son las que se van a encargar a través de esta organización columnar y somatotópica, que es donde se van a representar los diferentes segmentos. La exploración sensorial nos va a permitir evaluar dónde se localiza cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, acá tenemos las 6 capas de la corteza para que veamos más o menos. Casi todas son células piramidales, como lo había comentado hace un momento, menos las de la capa 4, que son las estrelladas, ¿sale? Y aquí vamos a tener diferentes sinapsis que nos van a permitir hacer una evaluación jerárquica de la información somatosensorial integrada por la corteza somatosensorial primaria, ¿sale? También vamos a tener nosotros que cada uno de los elementos de la corteza somatosensorial nos va a dar alguna idea sobre los estímulos táctiles que estamos evaluando. Por ejemplo, el área de Brodmann 3B y el área 1 de Brodmann en la corteza somatosensorial primaria nos va a dar una idea de textura superficial. Entonces es donde nosotros vamos a integrar la información para poder darnos una idea de la textura de los objetos, ¿sale? Vamos a ver que el área 2 de Brodmann nos va a dar una idea, por ejemplo, de tamaño y forma, ¿sale? Mientras que nuestra área somatosensorial de asociación, la cual la conocemos como área somatosensorial secundaria o SI2, nos va a ayudar junto con la corteza parietal posterior a hacer discriminación de objetos, ¿sale? Y entonces va a ser la que va a estar involucrada en la estereognosia, la cual habíamos comentado hace un momento, ¿sale? Otra área de Brodmann importante que también va a estar involucrada en la evaluación somatosensorial va a ser el área parietal posterior, donde vamos a localizar las áreas de Brodmann 5 y 7, y estas áreas de Brodmann 5 y 7 van a estar involucrados en la planeación de la acción de las manos. Entonces, lo que vimos hace un momento de cómo los diferentes receptores táctiles nos ayudan a hacer el movimiento de las manos, van a estar involucrados por la corteza parietal posterior. De hecho, cuando nosotros dañamos estas áreas de Brodmann, las 5 y las 7, es cuando nosotros vamos a tener el fenómeno de apraxia táctil,
¿sale? O el síndrome de la mano inútil que habíamos comentado hace un momento. Ahora vamos a ver, como habíamos comentado hace un momento, que nuestra corteza somatosensorial va a tener una organización somatotópica, donde vamos a tener una representación grande de las áreas que requieren mayor sensibilidad, por ejemplo los dedos. Acá tenemos nuestras áreas de Brodmann que están involucradas en el reconocimiento de los dedos, y cada una de las áreas corporales va a tener un reconocimiento específico dentro de nuestra corteza somatosensorial. Entonces, un daño a algún área específica de la corteza somatosensorial puede producir déficits sensoriales precisamente en áreas anatómicas que están representadas en la corteza somatosensorial primaria. Y de hecho, cuando nosotros vemos los daños que se pudieran identificar, nosotros vamos a ver cómo se diferencian las lesiones anteriores parietales de las lesiones posteriores. Aquí se hizo un estudio donde se evaluó qué pasa cuando hacemos una lesión anterior, y los puntajes más bajos indican qué es lo que más se daña. Entonces, cuando se daña la región parietal anterior, que es precisamente la corteza somatosensorial primaria, lo que vamos a tener es que va a haber una disminución de la función somatosensorial simple y del reconocimiento táctil complejo, es decir, reconocer la forma de los objetos y las cosas que tenemos en las manos. Mientras que si si tenemos una lesión parietal posterior, estas van a estar conservadas, pero lo que va a estar más dañado es el reconocimiento táctil. Esto porque el área parietal posterior es precisamente las que están más involucradas en la asociación, ¿sale? Que es el área 5 y 7 de Brodmann. Mientras que la posición de la mano puede no estar dañada, sin embargo sí vamos a tener algunos daños en los movimientos más específicos de la mano, que es precisamente donde se presenta la apraxia táctil, ¿sale? De hecho, las lesiones posteriores en lo que más nos van a afectar es precisamente en eso. No podemos reconocer los objetos, por lo tanto no podemos manejarlos, mientras que las lesiones anteriores solamente no nos ayudan a tener un reconocimiento táctil adecuado. Como podemos ver, la función táctil es sumamente compleja y no nos iba a dar tiempo de poder abarcar con gran detalle el dolor. Entonces vamos a dedicar una clase específica a entender la fisiología del dolor para poder integrar cómo los fenómenos somatosensoriales que hemos estudiado en las diferentes modalidades, propiocepción, tacto, temperatura, comezón, pueden diferenciarse del dolor y cómo esto nos puede ayudar desde el punto de vista clínico a entenderlo. Muchas gracias, chicos, y cualquier cosa seguimos en contacto.